Yo no conocía a Pedro en la calle, en la lucha, aunque sí a mucha gente de 30 de noviembre. En el barrio mío, allá por el Santo Suárez, Jesús del Monte y eso, había un buen grupo de compañeros que trabajábamos en acción y sabotaje y compartimos. Y en la isla, sobre todo en Isla de Pino, había mucha gente que creía que yo era del 30 de noviembre, porque eso es el MDM, ¿no? Del Movimiento Demócrata Martiano. Pero estaba siempre con Rubén y con la gente del 30, Robertico que está aquí, con Marchese que ya murió, con mis hermanos, muchos del 30, y andábamos de arriba y para abajo. Y alguna gente creía que era del 30. Y yo no quiero hablar del libro, pero sí debo decir, porque hoy descubrí, y a lo mejor no lo dice después Manino Pedro, que el prólogo, que no tiene nombre, lo escribí yo. Se me olvidó ponerlo. Lo descubrimos hoy, que no, está de incógnito. Y no es porque yo no quiera, al contrario, que mi nombre no apareciera en el libro de Pedro. Y ahora vamos a traer a mi hermano Manino para que hable de verdad del libro, de la obra de Pedro Fraginal. Si yo sé que Alfredo Elías iba a hablar, yo no estuviera hablando ahora porque es una vergüenza para mí, pero hoy voy a hacer el esfuerzo que pueda. Oiga, usted es oriente, usted es peor que yo. Ok, buenas noches a todos. Ante todo quiero que sepan que este libro, yo me siento totalmente identificado con este libro porque yo también fui miembro de Acción y Sabotaje del 26 de julio en Santiago de Cuba, y yo también fui miembro de Acción y Sabotaje en otras organizaciones después en la lucha contra la tiranía castrista. Yo no me siento con suficiente capacidad crítica para emitir el criterio que voy a emitir ahora, pero como no me va a pasar nada, lo voy a emitir. Yo creo que Pedro Fraginal en este libro está hurgando en un nuevo estilo literario. No voy a continuar porque no tengo suficiente capacidad para defender ese criterio. Vamos a ver, por ejemplo, las cosas que nos brinda desde el punto de vista literario Pedro en este libro. Primero, es una novela. ¿Por qué es una novela? Porque tiene ficción, extensión, aventura y pasión. Pero además de eso, nos brinda una especie de postre extra, que es la capacidad de haber expresado un folclore, y el folclore, lo estoy pronunciando no folclore, sino folclore, es algo similar a la palabra tradición. El folclore que él nos está brindando es un folclore patriótico que rememora, renueva el espíritu de los mambises, y lo renueva de tal forma que en su novela él le pone al movimiento 30 de noviembre nuevos mambises. Esto le da un viso especial a la categoría de novela. Pero yo me pregunto, ¿y esto no es una crónica? Esto no son acontecimientos acontecimientos históricos que cronológicamente se narran en el tiempo. ¿Y qué es lo que es una crónica? Claro, que esta no es una crónica histórica, pero es la crónica histórica del movimiento 30 de noviembre. O sea, que estamos ante un evento que nos brinda historia en base a la cronología.
Ya tenemos dos elementos, una novela y una crónica. Y alguien me puede discutir a mí que esto no es una autobiografía también. La narración que hace Pedro de la historia del movimiento 30 de noviembre, a través de ponerle el título de Nuevos Mambises, no es directa, indirecta o circunstancialmente la historia de su vida, que él no ha dicho, no, esta es la historia de mi vida, y hay que decirlo. Ahí está la historia de su vida. Eso fue su vida durante el periodo insurreccional contra la tiranía totalitaria. Ya tenemos que hay 3 elementos literarios en la obra de Pedro. Y hay un cuarto, y es una apología. ¿Una apología de qué? Bueno, una apología es una defensa. No tiene que ser jurídica, no tiene que ser de naturaleza culterana. Simplemente Pedro está defendiendo en este libro nuestra estrategia. La estrategia de aquellos que fueron 1000 veces heroicos, porque se enfrentaron a un monstruo de tal naturaleza que cualquier paso que daban era considerable como heroico. Por lo menos la primera página la dije de memoria, no sé la segunda. Ok. ¿Y saben qué? Que aquí también hay poesía. Van a encontrar poesía en la obra de Pedro, unas cartas que son finísimas, deliciosas. Hay que tener pluma para escribir esas cartas. Él la escribió como si la hubiera escrito Fernando, como si lo hubieran Laura Leonor, etc. Pero ahí hay poesía. Pero es que esta obra es una poesía de punta a cabo. ¿Saben cuál es la poesía? Aquí hay un canto de honor a los indoblegables. Indoblegables. Eso somos nosotros, los indoblegables. Y esto para mí es el maravilloso mensaje de esta obra. Esa apología a los hombres y a la estrategia que nosotros llevamos a cabo a costa de un sacrificio extraordinario y de pagar con nuestra piel y con nuestra alma ese sacrificio. Es que ese nuestro canto, nuestro irresistible canto de sirenas de la patria, nos llevó hacia las rocas, donde nos rompimos las cabezas con esas rocas de la traición. Pero nos seguiremos rompiendo la cabeza hasta el último hálito de nuestras inquebrantables existencias. Y digo inquebrantables existencias porque esas rocas de la traición no van a poder con el espíritu de rebeldía de los hombres y mujeres que estamos aquí ahora mismo, aquí sentados. Pedro, ningún escritor que le entre a hachazos a la tiranía castrista va a recibir ningún galardón literario. Ni una chapita de Coca-Cola te van a dar. Estamos por todos lados sitiados. Es más, que lo que puede hacer es que te levanten un expediente de terrorista en el Tribunal de La Haya, en la ONU, o que una serie de muchachuelos jóvenes que están llegando ahora y que se dedican a las discotecas, y hay que perdonarlo,
te achaquen cualquier tipo de epíteto, pero esos muchachos son como con los que nosotros tenemos que trabajar y con los que tenemos que luchar. No importa la calidad de tu prosa, por muy apasionada, ligera, libre y fascinante que sea, no importa el efluvio poético que se aprecia especialmente en las cartas de que yo hablé correctamente, que dije que era finísimo, delicioso. No importa la armonía, el ritmo, el eclecticismo genial de la obra que le da una característica personal al autor. Y esto es el primer libro, que yo no sé si tú tienes otro, Pedro. ¿Este es el primero? Bueno, si este es el primer libro, ya aquí tú tienes una personalidad. Una personalidad de un autor es cuando uno no tiene que saber, cuando uno va el domingo, por ejemplo, o un día en un periódico que uno ha conocido, y no tiene que ver quién lo escribió porque sabe que ese artículo o que esa novela o que ese libro está hecho por un individuo. Este libro tiene una personalidad propia del autor. Eso no es fácil de ganar. No importa el aporte a nuestro entorno cultural, no importa el enriquecimiento folclórico que narra la participación trascendental de la mujer cubana, porque aquí está representada la mujer cubana, la lucha de la mujer cubana, que generalmente se da como que es una acompañante, cuando en realidad es una protagonista. Y eso en este libro nos podemos percatar. Y cuando hablo del enriquecimiento folclórico, tenemos que ponernos a pensar que, como dije, el folclore un sinónimo de folclore sería tradición. No es que lo sea, pero es lo más cercano. Y aquí se resume, viene como si fuera una sumatoria de el aporte de los mambises, el aporte de la sublevación o de la insurrección contra Machado, la que tuvimos contra Batista y esta. Todo eso es un folclore patriótico que está aquí adentro. Eso no va a poder nadie que defienda la causa de la libertad de Cuba va a poder ocultar eso a los cómplices de la tiranía castrista. Ellos lo van a ver. Y para ello, este libro será algo despreciable, pero para nosotros merece un trofeo de oro. El tesoro de nuestra admiración y de nuestro amor, porque tenemos que amar todo aquello que enaltece la causa por la cual nosotros todavía estamos dando lo que nos queda de vida. Pero estamos en presencia de un libro en el que hay muchas novelas. No hay una novela. Yo conté más de 30 porque son las historias de personas que salen en el libro como en un iceberg, como una puntica de hielo, porque en realidad han sido vidas congeladas, son vidas vidas grandes, pero que fueron congeladas por el glaciar del castrocomunismo. Entonces fueron vidas que se congelaron, pero que están ahí y que tienen unas historias y que tienen un contenido moral, que tienen un contenido integral que nos lo pueden brindar a nosotros y que nos lo están brindando. Pero esos icebergs no están aislados. Esos icebergs que están en este libro están unidos por un puente de titanio. Y ese puente de titanio que va uniendo uno con otro, y otro puente de titanio, y otro puente de titanio, ese puente de titanio es
nuestro compromiso. Y ese compromiso fue el que lo fue uniendo a todos, y ese compromiso nos tiene esta noche a nosotros aquí sentados, porque si no, no estuviéramos aquí. Si nosotros no nos interesara esta causa, nosotros no estuviéramos aquí. Es que nosotros tenemos un compromiso, como lo tienen todos los protagonistas que Pedro señala aquí, los que son reales y los que son ficticios, porque esa es otra cosa que tiene la novela. Yo conozco los personajes, yo conozco esta historia, la he oído tantas veces. Sin embargo, ya yo no sabía, la maestría de Pedro es que me entrelazó los personajes, y ya yo no sabía si Jorge Luis era de verdad y María Elena, si Laura Leonor, si la familia Galindo, quién es de verdad y quién es de mentira. Bueno, yo sé que Fernando es de verdad, que Fran es de verdad, yo sé que existieron, pero Manny Valdés, Carlos Delgado, Orlando Blanco, las hermanas Pérez, Gregorio, Mauricio, ¿quiénes eran? La mayoría, César Páez, Ramonín Quesada, la mayoría son personajes reales, pero todos constituyen son iceberg que están unidos, por eso que yo les llamé el compromiso. Pero estas novelas que se encuentran aquí, se encuentran en una novela matriz. De aquí se pueden desprender unas cuantas novelas más, unas cuantas. Espero que alguien las haga. Y en este archipiélago, de este compromiso de nuestro archipiélago, que este archipiélago y este compromiso vive en nosotros y entre nosotros, lo que tenemos que esclarecernos hoy aquí es que no se trata solo de comprar un libro firmado, a lo mejor ni leerlo, y guardarlo en un librero como una pieza de museo. No, eso no es lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que divulgar entre los jóvenes, mientras más ignorantes, más tenemos que trabajar con ellos, y créanme que yo lo hago. Mi esposa lo sabe, que yo lo hago casi diariamente. Enseñarle artículos, darle libros del Instituto de la Memoria Histórica, ahí hablar con ellos, y se obtienen resultados. Se obtienen resultados porque todos creían que Ernesto Che Guevara era un dios, y hoy saben que es un diablo. Pero si nadie se los dice, si nadie los documenta, nunca lo van a saber, porque vienen obnubilados, ¿entiende? Vienen robotizados, y nosotros tenemos la obligación de ayudarlos a salir de ese estatus. Nuestra misión, nuestra obligación es predicar el ejemplo que nos legaron nuestros héroes y nuestros mártires. Este ejemplo de todos los héroes y mártires que se encuentran en este libro, nosotros tenemos la misión y la obligación de que se conozca. Tenemos que predicar, que sepan que la lucha continúa, y la lucha continuará hasta alcanzar la libertad o la tumba. Vamos a continuar. Yo quería aportar dos pequeñas informaciones al libro. Yo me encontraba en una Bartolina, habían 7 Bartolinas en el G2 de Santiago de Cuba, en el segundo piso, y lo iban pasando a uno de Bartolina a Bartolina, se llevaban a la gente hasta que te metían en la 1, que era la más mala. Ya yo llevaba un mes y medio en Bartolina y me metieron en la 1. Voy a hacer esto porque yo creo que le va, no es muy agradable, pero al lado mío estaba un señor que se llamaba Gregorio Domínguez Cibanal, que estaba acusado era un marinero de como de 7 pies y 8 pulgadas, una cosa así, que estaba acusado de haber estado el día que mataron a Fran País García. El pobre lo iban a matar. Los 7 que nos quedamos allí estábamos condenados a pena de muerte,
Y aquí hay algunos que han visto el periódico que salió la pena de muerte mía. No estoy tratando de anotarme de ponerme una medalla que no me corresponde. Estoy vivo. Estos 7 individuos, al lado estaba Mariano Abreu, que era el jefe de la milicia de Carrera Larga. Al lado estaba el Cheche, Ezequiel Delgado Reyes, que había peleado en los 2 frentes de IMIA y era uno de los jefecitos. Al lado estaba Marco Antonio Vázquez y había 2 lugares al lado. Estaba Fernando Valle Galindo y Raimundo Emeterio López Silverio, más conocido por Fran. Por eso estoy haciendo esta anécdota, porque hasta que no llegó Fran allí no hablaba nadie, allí ninguno de los otros 5 hablaba, para nada, lo comprendo. Pero ya a mí me importaba 3 pepinos, una cosa y la otra, y el Manino, ese Manino, llama a la posta. Y yo, posta, Rabiskes, Paskis, Raskoborne. Y le hablaba en ruso, y le gritaba, y venían, y se formaban uno de canto. Y Fran, cuando llega, se me une a la comitiva. Fran estaba como una lechuga. Fran estaba... Bueno, estábamos ya, nos van a matar. Bueno, si nos van a matar, cantábamos, nos reíamos, nos pasaba. A veces nos mandaban a callar porque los otros 5 estaban. Fernando, nos conocíamos por las voces, porque teníamos una plancha de acero y una ventanillita con un acero que hacía así. Fernando tenía un dolor muy grande. Fran y yo hacíamos una cosa que está prohibida, que si nos llevaban al baño o si nos daban un chance para cualquier cosa, nosotros velábamos que el guardia, porque los guardias no estaban adentro, el guardia era así, ¿no? Y el guardia, había una puerta y el guardia estaba afuera generalmente, tenía que sentir que... Pero si nos dejamos un ratico, nosotros íbamos... Yo conocía a todo el mundo. Él abría la voz, ¿quién? Gregorio, Mario. Y con Fernando, pues entonces yo hablaba más con el Cheche, con Fernando y con Fran. Eso eran las personas con las que yo me hice más amistad. Pero ellos no hablaban. Digo esto porque ellos tuvieron una vez, cuando ellos llegaron, lo metieron a los 2 en la Bartolina 7. Estuvieron juntos como 2 días o 3 días. Y de ahí los separaron. Y lo pusieron a él, a Fernando y a Marco Antonio. De ahí nos llevaron para Boniato. Estoy hablando de que ellos llegaron a finales de julio allí y se fueron a finales de agosto, por ahí, de allí. Entonces se lo llevaron para Boniato. A mí y al Cheche nos tiraron con los demás presos, pero a Fran y a Fernando todo el tiempo los metieron en el edificio 3C, donde estaban incomunicados, y ahí también metieron a varios me imagino que estaba Marco Antonio ahí también, y a Mariano. A Gregorio lo fusilaron enseguida. Estaban allí estuvieron, hasta que, según todo luce indicar, en noviembre lo fusilaron a todos, menos a mí. En el año 71, en los huertos escolares de Santiago de Cuba, empezó el plan de huertos escolares, y un niño, había llovido mucho. Eso es donde estaba el campo de tiro, en un lugar que se llama Santa Elena. Había llovido mucho. Y un niño encontró una bota con los huesos dentro de la bota. Allí era donde nos fusilaban a los compañeros nuestros. Se formó un gran escándalo. Llamaron a los que habían fusilado a la gente allí.
el comandante Pancho, Pepecito, Oriente, etc. Y tuvieron que abrir la famosa zanja de San Juan y tuvieron que limpiar todo el terreno donde habían enterrado a todos nuestros mártires y a los militares que fusilaron en la primera semana, los primeros 10 días de la revolución. Allí sacaron unas 120 cráneos y unas osamentas que no se podían distinguir. Alguien contó, yo no estaba allí, yo estaba preso todavía, pero yo fui a trabajar allí, el cuento es muy largo, no se lo voy a hacer, y de esta gente, eran gente buena. Había allí gente buena, estaban castigados allí en aquel lugar, todos los oficinistas eran buena gente. Había tipos que no eran buenos, pero... Y nos narraron eso, el chofer llamado Caballón, que era miliciano, que vivía cerca de Aguadores, montaron todos esos cráneos en el camión de Caballón y todos esos huesos y se los llevaron, me imagino que darían un par de viajes por lo menos, porque se los llevaron a una patana que estaba esperando al final en Aguadores. Montaron todas esas cosas allí, montaron todas esas osamentas, todos esos cráneos, y en eso te quería, cuando tú hablas de que montaron un helicóptero y lo tiraron en el mar, eso es novela, ¿correcto? Es que en algún momento se dijo que estuvo pasando. O sea, que tiraron, alguna gente lo dejaron caer en el mar, ya fusilado, por supuesto. Bien, eso es muy perfecto, pero cayeron, pero fueron a parar al mismo lugar. Fueron a parar al mismo lugar seguro porque lo tiraron a todos los que fusilaron allí en San Juan, que eran como unos 70 y pico militares de Batista y eran como 40 o entre oficiales rebeldes y gente que había luchado contra la tiranía totalitaria. Ahí los tiraron cerca del beril de la fosa de Batres, se tuvieron que separar y los tiraron allí. Eso fue en el año 1971, como en abril, una cosa así, no sé. Yo hice una poesía que salió publicada en La Calle, que la tiraron de propaganda, que se la dediqué a todos los mártires, menos a Gregorio, no porque el pobre Gregorio, pero Gregorio yo no sentía que era mi compañero. Gregorio fue uno de los que estuvo en la muerte de Fran País y me perdonan, pero no creo que era de nuestra causa, no creo que él no luchó. Después del día 1 de enero no luchó, él lo que estaba escondido huyendo de esa situación. Yo en esa poesía pues incluía al capitán Aníbal Rodríguez, a Nelson Figuera, con el que yo trabajé, tuve el honor de ser su chofer en La Calle. Incluía al teniente Al Gifón y a una serie de individuos que habían luchado y que fueron fusilados. Yo voy a acabar mi intervención con la última estrofa de esa poesía y que profetiza de cierta forma la existencia de este libro. Aníbal, Fran, Fernando, ustedes no han muerto. En sus tumbas, yertos, aún siguen luchando. Como siempre, la emoción patriótica de Manino nos llega profundamente a nuestro sentir también de la lucha nuestra, ¿no? Como dice el libro, los indoblegables, como lo ha repetido Manino.